Y este es uno de los principales escollos que se encuentra mucha gente que quiere acercarse a la iglesia cristiana. ¿Realmente hay que entregarle el 10% de los ingresos a la iglesia? Bueno, esto es lo que muchas iglesias enseñan. Algunos me preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no exigen o por qué no cobran diezmos? La respuesta es muy sencilla. Nosotros no cobramos diezmos por integridad. Porque nosotros no somos la nación de Israel. El diezmo pertenece a la ley que Dios le dio a la nación de Israel. Y la iglesia de Jesucristo no es la nación de Israel. Aunque a veces desde los púlpitos se hacen paralelismos como pueblo de Dios, pero realmente una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. El pueblo de Israel está bajo la ley, la iglesia está bajo la gracia. El pueblo de Israel está sostenido sobre el Antiguo Testamento, la iglesia está sostenida sobre el Nuevo Testamento. Por tanto, ¿por qué pues entonces algunas iglesias exigen o cobran el 10% de los ingresos de las personas? Bueno, ellos se fundamentan fundamentalmente en la ley, ¿no? Valga la redundancia. Pero hay dos pasajes del Antiguo Testamento, del primer libro de la Biblia, del Génesis, que se utilizan como base y fundamento para decir que el diezmo es anterior a la ley y por tanto la iglesia está obligada a pagar diezmo. Uno de esos pasajes es Génesis capítulo 14, en el que vemos que Abraham da diezmos a Melquisedec. Claro que nosotros tenemos un dicho que reza así: un texto sin su contexto es un pretexto. Por consiguiente, nosotros para poder interpretar correctamente cualquier pasaje de las Escrituras tenemos que tener en cuenta ese contexto, el contexto que le rodea. Cuando uno estudia Génesis capítulo 14, uno se da cuenta de que Abraham no está dando diezmo de sus bienes. Abraham no da diezmo de su dinero. Abraham se mete en guerra con unos reyes que habían arrasado Sodoma y Gomorra, se habían llevado a su sobrino Lot, y Abraham, con 300 criados nacidos en su casa, va a rescatarlo, consigue derrotar a esos reyes y coge un gran botín. Y de ese botín de guerra, Abraham da diezmos a Melquisedec. La pregunta es, ¿tenemos ahora los cristianos que meternos en guerra con los vecinos para del botín que conquistemos dar el 10% a la iglesia? No tiene sentido. O sea, es absurdo pensarlo así. Antes de ese pasaje, nunca se dice que Abraham hubiera dado diezmos. Después de ese pasaje, nunca se vuelve a decir que Abraham haya vuelto a dar diezmos. Por tanto, es un pasaje único, ahí, que está solo, y que no puede servir como fundamento para una doctrina como la del diezmo. Después hay otro pasaje en Génesis 28, en el que se ve a Jacob haciendo una especie de negocio con Dios. Jacob le hace una propuesta a Dios: si tú me bendices en el viaje, si me guardas, si me proteges, si me prosperas, de todo lo que tú me des yo te voy a dar el 10%. Volviendo otra vez a analizar el contexto de ese pasaje, nos damos cuenta de que poco menos que le estaba planteando un chantaje a Dios. Es decir, él proponía un diezmo condicional. Si tú me das, si tú me guardas, si tú me bendices. En ningún pasaje de las Escrituras se dice antes de ese que Jacob diezmara. En ningún pasaje de las Escrituras se dice después que Jacob diezmara. Ni siquiera se dice que cumpliera con su propuesta, ni que Dios aceptara ese chantaje. O sea, no es fundamento para sostener el diezmo, una doctrina como el diezmo en ese pasaje. Además de esos dos pasajes, ya solamente nos quedan los de la ley. Los pasajes en los que Dios instituye el diezmo como ley, pero solo para la nación de Israel. Santiago capítulo 2, verso 10, enseña que la ley es un bloque, de la que no podemos tomar lo que nos interesa y dejar el resto. Porque dice que si cumplieras toda la ley, pero ofendieres en un solo punto,
de la ley te hace culpable de todos. Por tanto, o estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Los que quieren justificarse por la ley de la gracia han caído, dice el apóstol Pablo. Por otro lado, si quieren exigir el diezmo, pues tendrían que tener en cuenta que otras leyes, como por ejemplo que coma marisco, pues está desobedeciendo a Dios y por consiguiente debe ser castigado. O que si uno de estos pastores que quieren, o de estos sacerdotes que quieren cobrar diezmos, pues si tienen un hijo que es rebelde y contumaz, la ley les obligaba a llevarlo a la plaza del pueblo ante los ancianos de la ciudad para que fuera apedreado hasta morir. Si quieren exigir el diezmo tendrían que cumplir también esos mandamientos. No tiene sentido. Son mandamientos para el pueblo de Israel, no para la ley, no para la iglesia de Cristo. Además de todo eso, el pasaje que más les gusta a ciertos pastores citar es Malaquía capítulo 3. Es un pasaje de las Escrituras en el que Dios pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Como se puede ver, está hablando de la nación. ¿De qué nación? De la nación de Israel. No habla de la iglesia. No habla de los discípulos de Cristo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es curioso que cuando estudiamos estos pasajes con detenimiento, nos damos cuenta de que el diezmo no consistía en dinero, sino en alimento. Concretamente, como enseña el libro de Deuteronomio y también el libro de Levítico, se trataba de dar el 10% de los frutos de la tierra y de los frutos del ganado. De manera que una persona que no tuviera tierras o que no tuviera ganado no tenía que diezmar. Solo debían diezmar aquellos que tuvieran tierras y ganado. Por ejemplo, antes de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, pues una vez al año los judíos contaban su ganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10º le correspondía al Señor. Y eran apartados para ser entregados para Dios. Ahora bien, si algún pastor hoy te exige diezmo, bueno, si tú no tienes tierra, no tienes nada que darle. Si no tienes ganado, no tienes nada que darle. Si tienes tierra, llévale un camión de trigo y vuélcaselo en el púlpito. Porque esto es lo que Dios estaba demandando en Malaquía. Aquí se nos dice claramente que lo que Dios está demandando es que hubiera alimento en su casa. Porque del diezmo que entregaba al pueblo, vivían los huérfanos, las viudas y los levitas. Es decir, los sacerdotes y escribas y levitas. Por consiguiente, Dios lo que se está cuidando es de que hubiera alimento en su casa, no dinero. Es más, Levítico 27 del 13 y también el versículo 30 dicen que si alguno de los judíos quería redimir uno de los animales que le pertenecían al Señor, uno de esos décimos, él tenía que dar el valor del animal más un 20%, más una quinta parte. Por consiguiente, no era dinero lo que Dios estaba demandando. Lo que estaba demandando era alimentos para los levitas y para los huérfanos y las viudas. Aparte de eso, vemos en la Biblia, con respecto a la ley, que había dos tipos de diezmo bien diferentes del diezmo.